O sea, cualquier triángulo, que tiene cualquier forma. El triángulo rectángulo es un triángulo en particular. Bueno, en general, no todos los triángulos son rectángulos. Entonces hay que saber resolver problemas donde se van a plantear situaciones donde va a tener cualquier forma ese triángulo, ¿sí? No necesariamente va a ser un triángulo rectángulo. Entonces los triángulos oblicuángulos, acá ustedes por ejemplo tienen el dibujo, el lado A, entonces ustedes marcamos el ángulo. Fíjense, si este es el lado A, si este es el lado A, si este es el lado A, el opuesto a ese lado es el ángulo A. Si esperen un segundo, si este es el lado B, el opuesto es su ángulo. ¿Ven? Si este es el lado C, el opuesto es su ángulo. ¿Sí? En este caso le han llamado al ángulo A alfa, beta al B y gamma al C. ¿Sí? La suma de los ángulos interiores, nosotros ya sabemos que nos da 180. Alfa más beta más gamma es 180. Este es un triángulo en forma general. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para trabajar con los triángulos oblicuángulos? ¿Teorema del seno o teorema del coseno? Bueno, el teorema del seno vamos a plantear una doble igualdad. No significa que vamos a trabajar con esa doble igualdad. No, depende de los datos que tengamos. ¿Qué dice el teorema? A sobre seno de alfa, o sea, A sobre el seno del ángulo opuesto, es igual a B sobre el seno de beta, o sea, B sobre el seno del ángulo opuesto, igual a C sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado. ¿Sí? Otra forma equivalente del teorema, ¿por qué? Porque depende de la información que nosotros tengamos. Supongamos, nosotros lo podemos trabajar así, o lo puedo trabajar, qué sé yo, así, o podría trabajar el A sobre el seno de alfa igual al C sobre el seno de gamma, depende de los datos que nosotros tengamos en el problema. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, si nosotros usamos el teorema del seno, bueno, necesitamos, por ejemplo, dos lados y uno de los ángulos opuestos a uno de esos lados, o dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos dos ángulos, ¿sí? Entonces ahí voy a ver, o sea, que cuando me conviene usar el teorema del seno, ¿sí? Yo lo que sí les voy a pedir es que después ustedes vean en el anexo, digamos, en el PDF de esta unidad hay un anexo, y ustedes van a ver que dice, por ejemplo, ALA, método ALA, o dice LLL, eso significa que es lado, 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 ángulo, lado, ángulo, ¿sí? A ver, les voy a compartir un ratito la pantalla. Entonces quiero que lo lean esa parte. Ya les muestro la parte esa del anexo, que está en el PDF. ¿Ven? Y ahí dice caso ala. Eso quiere decir ángulo, lado, ángulo. Entonces vemos qué caso nos conviene usar. ¿Qué teorema? Teorema del seno, teorema del coseno. Pero eso quiero, ¿por qué? Porque para que cuando vean ustedes en el problema, en algún enunciado que dice caso ala, que sepan que es ángulo, lado, ángulo. Entonces, en ese caso, vamos a aplicar el teorema del seno. Tienen un ángulo, un lado y el otro ángulo. ¿Sí? Eso quiero que lo lean. Está en la unidad 3. O si dice LLL, lado, lado, lado. ¿Bien? Vuelvo a la punta. Vuelvo al, digamos, al OneNote. Bien. Eso está en el anexo, acuérdense. Bueno, también lo podemos usar, ¿no?, de esta manera, al teorema. O sea, o lo podemos usar así. Seno de alfa sobre su lado opuesto a ese ángulo, que sería A, igual al seno de beta sobre B igual al seno de gamma sobre C. Entonces ustedes fíjense, si en el numerador van los lados, tienen que ir todos los lados, y en los denominadores van los senos de los ángulos opuestos a esos lados. O si ustedes ponen la seno en el numerador, los lados tienen que ir en los denominadores, ¿sí? Para que esté bien expresado el teorema. Porque no me pongan por ahí el lado, o sea, tienen que estar los lados arriba, digamos, y los senos abajo, o bien seno arriba y los lados abajo. ¿Estamos? Son dos maneras. No significa que vamos a usar esa doble igualdad. Es como les digo, puedo usar esta
con esta, supongamos. Puedo usar esta y esta. ¿Sí? Depende de los datos que tengamos en el problema. Ya vamos a hacer los ejercicios y vamos a ver. O bien también podemos usar el teorema del coseno para resolver triángulos rectángulos. ¿Qué datos necesitamos? Los dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Si tenemos, por ejemplo, los tres lados, si ustedes tienen en el triángulo oblicuo ángulo los tres lados conocidos, es conveniente usar el teorema del coseno. Y vamos a determinar un ángulo y así. Si tienen, acuérdense, siempre que tengan el caso LLL, o sea, que conocen los tres lados, van a usar teorema del coseno. Bueno, el teorema del coseno, que quiere igual a al cuadrado, igual a b al cuadrado, más c al cuadrado, menos el doble producto de b por c, por el coseno de alfa. El alfa, no se olviden que era el ángulo opuesto al lado A. ¿Sí? b al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado, menos 2a por c, por el coseno del ángulo opuesto al lado B. Eso es lo que yo tengo que relacionar esto con el ángulo, para acordarme la fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2a por b por el coseno de gamma, donde gamma es el ángulo opuesto al lado C. ¿Estamos? Les hago una pregunta. ¿El teorema del seno y el coseno lo podríamos aplicar en triángulos rectángulos? Sí, también, pero sería lo mismo. Claro, porque en realidad en triángulo rectángulo, ¿qué va a pasar? Si el ángulo vale 90, alguno de los tres ángulos vale 90, ¿no es así? El alfa, el beta o el gamma, alguno de los tres va a valer 90. Entonces, supongamos que si el alfa valdría 90 grados, supongamos, entonces el coseno de 90 es 0. Y todo esto entonces desaparece. ¿Y qué me queda en definitiva? Les queda lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Está? ¿Sí? Eso voy a borrar yo, pero es una observación. O sea, sí lo podemos aplicar, pero en general nosotros lo trabajamos para triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Bien, vamos entonces a resolver los ejercicios que están asignados para hoy. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, a ver, dice ejercicio propuesto. Con los datos dados, en cada caso, determina los otros elementos del triángulo oblicuángulo y completa la tabla. Si no se puede determinar, explica por qué. Bueno, entonces ahí ustedes tienen dibujado ya el triángulo oblicuángulo. Cuando nosotros nos dicen resuelve el triángulo, yo ya les dije, quiere decir que tenemos que encontrar los lados faltantes y los ángulos faltantes. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a hacer, le vamos a llamar 1 si quieren, y vamos a llamar 1, nosotros tenemos como información el ángulo alfa, el ángulo beta, y tenemos uno de los lados, el lado opuesto al ángulo alfa. ¿Qué aplicaría? Es más, si quieren lo voy Teorema a... del seno. Miren, lo voy a volver a reproducir si quieren al dibujito. Porque a mí me gusta escribir. Esto así y así. Bueno, entonces ustedes tienen alfa, beta, acá tienen A, C, gamma, B. Entonces ustedes tienen como dato que alfa vale 30 grados. Este es el 1, ¿no? Tienen como dato de que beta es 45 grados. Y tienen de que el lado A vale 40 centímetros. Bueno, entonces, de acuerdo a los datos, ahí ya dijo el compañero, ¿qué van a usar? Teorema del seno. Teorema del seno. Bueno, ¿cómo lo vamos a escribir? A ver, yo los escucho. Sí, está bien lo que me dicen. Vamos a escribir, vamos a usar el teorema del seno. ¿Qué van a determinar? Yo conozco esto. A sobre Conozco seno de 30 va a ser igual a b sobre seno de 45. Bien, entonces me dice A sobre seno de 30 sobre el seno de alfa, que es el ángulo opuesto, igual a B, que no lo conozco, al lado B, sobre el coseno de 45 grados. Perfecto. Y A, nosotros sí lo conocemos. El A en este caso vale 40. Entonces, reemplazando, acá nos va a quedar
Sería 40. seno de 45, profe. Sí, seno, vale lo mismo, pero sí. Seno, está bien, gracias por la corrección. Entonces tendríamos 40 sobre el seno de 30 igual a B sobre el seno de 30, 45. Fíjense en que ahí en ese caso escribí los lados arriba y los ángulos, el seno de los ángulos abajo, ¿ven? Me conviene escribirlo así. Entonces de acá vamos a despejar el B, el lado B. Si ustedes despejan el lado B, esto nos va a quedar 40, el seno este que está dividiendo va a pasar multiplicando por el seno de 45, calculadora en mano, ¿no? Sobre el seno de 30. Entonces me dicen, según su calculadora, cuánto les da C. B, el lado B. Me están diciendo que les da 56,5. Sí, o 4, sí, pero ahí está. 56,5. Ajá. Perfecto. ¿Qué unidades? Centímetros. Bien, está bien lo que han calculado. Entonces acá en la tablita ustedes van a ir completando. Ponemos 56,5. ¿Está? Bien. ¿Cómo haríamos para determinar el ángulo gamma? ¿Cómo era la suma de los ángulos interiores? Alfa más beta más gamma igual a... Ahora 180. 180. Claro, y de ahí lo van a despejar. Entonces gamma, yo me voy a saltear un paso, va a ser igual a 180 menos alfa, que es 30, menos beta, que es 45. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da gamma? 105. 105. Bueno, 105 grados, lo ponen acá en la tablita. 105 grados. Perfecto. Voy a escribir mejor. 105 grados. Bien. Me falta el lado C. Este lado. ¿Cómo hacen ustedes para... Ya conocen el lado B, el lado A y todos los ángulos del triángulo. ¿Cómo hacen? ¿Qué aplican? Teorema del seno, teorema del coseno. Teorema del seno, profe. Sí, les gusta más el teorema del seno, me parece, ¿no? Bueno, Mucho a ver. más fácil. Sí, es más, bueno, a ver, díctame. Lo escucho. ¿Qué escribe? A sobre seno de 30 A igual sobre el seno de 30 igual a C sobre el seno de gamma. Exacto. Que en este caso nos había dado 105. Perfecto. C es lo que nosotros queremos despejar. Vamos a despejar. Entonces C es igual a A, que en este caso A vale 40, por el seno de 105 sobre el seno de 30. ¿Y eso cuánto les da? ¿No me escuchó? 77,3 centímetros. 77,3. Perfecto. Bien, sí, 77,27. Sí, está bien. Este es un 3, ¿no? Parece un 8, pero no, es un 3. Ahí lo escribo bien. Bien, eso es todo, por ejemplo, para el 1. Bien, ¿qué otro les gustaría hacer del cuadrito? Ahí tienen el cuadrito. El último
último Bueno. punto hay El que pasar último, el profe, mismo. el último. ¿Cómo? ¿Qué me están preguntando del último? Ah, ¿este? ¿Este? ¿Ese me dicen? Profe. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Si conocen los tres ángulos del triángulo, ¿podríamos resolver? Hay que pasar todo al mismo sistema, ya sea el radian o el sexagesimal. Sí, unificamos el sistema. Sí, ¿qué más? Ya hemos unificado el sistema. Pues, si yo tengo los tres ángulos, pero no conozco nada de los lados, ¿puedo resolverlo? No, No, necesitamos un profe, lado al menos. por lo menos un lado Claro, por lo menos necesitan un lado de información. Si ustedes tienen los tres ángulos y no tienen ningún lado, no se puede resolver. Sí, o sea que ese no lo pueden resolver, porque ahí dice resuelve cuando sea posible. ¿Sí? O sea que ese es uno de los casos donde no lo van a poder resolver. El ejercicio, este, tampoco da. ¿Pero por qué? Porque aquí hay un error. O sea, este lado es muy chico con respecto a los otros dos. Entonces no da. Pero yo porque sí quiero que nos dé, lo voy a modificar y le vamos a poner en lugar ahí de 2, le vamos a poner 10. Vamos a poner que vale 10. ¿Sí? Porque quiero que practiquemos. Es la idea. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver. Vamos a resolver ese y vamos a resolver este. A este le vamos a llamar, a ver, ya les digo si había hecho ese. Bueno, esto es lo mismo, si ponen el 2. Si ustedes tienen un ángulo y dos lados. Un ángulo y dos lados. Ya lo vuelvo a reproducir al dibujito abajo. Y ya voy a copiar los datos. Ese le llamé 2. Bueno, entonces tienen el triángulo oblicuo ángulo. Acá se une. Esto es recto, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen alfa, beta, beta y acá. Esto es el más grande. Vuelvo a dibujar. Alfa, gamma, beta. Esto es A, B y C. Nos dan como datos. Nos dan el ángulo gamma, yo ya lo tengo copiado, que es igual a 65 grados. El lado A, que vale 120 metros. El lado B, que vale 84 metros. Entonces yo conozco, voy a marcar con rojo, lo que tengo como datos, lo que tengo conocido. Conozco esto y esto. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? O sea, tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos dos. ¿Qué aplicarían? Coseno. Teorema del... Del coseno. Coseno. Sí, teorema del coseno. Entonces, C, bien, C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B, siempre estas letras las que están involucradas, por el coseno del ángulo opuesto al lado C, que en este caso es gamma. Entonces, reemplazo para ver cuánto me da. O sea que C al cuadrado es igual a 120 al cuadrado más 84 al cuadrado menos 2 por 120 por 84 por el coseno de 65. Entonces, yo para simplemente...
Ya tengo el otro ejercicio encima. Simplemente por cuestiones de espacio voy a borrar ese cuadrado y directamente voy a escribir la raíz cuadrada positiva acá. ¿Saben hacer en la calculadora en un solo cálculo eso? O sea, en una sola cuenta, raíz cuadrada de 120, ¿lo saben hacer? ¿O hace falta que les explique? Dígame. No, profe. ¿Sí lo saben hacer? No, no sabemos. Ah, bueno, vamos, escribamos. El símbolo de la raíz. ¿Estamos? 120 al cuadrado. Más. Fíjense que va escribiendo todo dentro de la misma raíz. 84 al cuadrado. Menos 2 por 120 por 84 por el coseno, y ahí van a ver que el coseno abre un paréntesis. Ponen el número 65, cierran el paréntesis. Se tienen que asegurar que la línea de la raíz llega hasta el coseno de 65. ¿Llega hasta el coseno de 65? Sí, ese valor es el que me han escrito en el chat. Sí. Llega hasta el coseno de 65, presiono el igual, y eso me ha dado 113,74 o 73 como quieran. 113, le pongamos 74. ¿Qué unidades? Metros. ¿Sí? Y van completando, por supuesto, el cuadrito para eso. Este lo voy a bajar un poquito. Esto no hay problema. Bien, ya tenemos todos los lados. El lado A, el lado B, el lado C. Entonces nos falta determinar los ángulos. Antes que después sigamos, también nos pedían el área del triángulo. ¿Qué usarían para calcular el área? Si conocen todos los lados. ¿Qué usarían? La fórmula de... La de Herón. Claro, la fórmula de Herón, perfecto. Bueno, bien, perfecto, sí, es Herón. Bueno, entonces ahora, para poder determinar uno de esos dos ángulos, alfa o beta, vamos a usar el teorema del seno. Y miren cómo lo escribo, porque me conviene así. Escribo, por ejemplo, seno de alfa, voy a escribir arriba los senos. Seno de alfa sobre A, que A en este caso vale 120. Igual al seno, por ejemplo, de... ¿Cuál es el que quiero determinar yo? Alfa, perdón. Igual al seno de gamma, que ya voy a poner cuánto vale, 65, sobre C, que en este caso hemos determinado que es 113,74. Entonces, seno de alfa es igual a 120 por seno de 65, todo sobre 113,74. Alfa es arco seno del valor que me da eso, del 120. ¿Saben trabajar en la calculadora de una sola vez esto o no? ¿O lo van haciendo ustedes por paso? Sí, profe. ¿Sí lo saben hacer? Perfecto. Entonces quiero que me dicten cuánto vale alfa. Y si hay alguno que no le da igual el valor, me dice, ¿no? Y me dice, bueno, ¿cómo lo hago en la calculadora de una sola vez? Con un solo cálculo. El lado yo lo puedo, eso es lo que expliqué ahí en el inicio. El lado yo lo puedo escribir en el numerador o en el denominador.
Si yo escribo los senos en los numeradores, en el denominador, van a ir los lados. O escribo los lados en el numerador y los senos en el denominador. Bueno, hagamos con la calculadora. Me dicen 43,71. Bueno, lo hacemos con la calculadora para que los que tienen 73, no me da, y el otro dice 43. Bueno, a ver, yo lo voy a hacer con la calculadora. A mí me daba así 51,16. Esto parece una lotería. Bueno, a ver, vean. Bueno, miren, vamos con la calculadora. Presionamos la tecla Shift. Shift. Presionan la función seno. La tecla seno. Entonces les va a aparecer seno a la -1. Van a ver que aparece un paréntesis. Que aparece ya un paréntesis en la calculadora. Escriben la línea de la fracción. Ah, bueno, le mando arco tangente también, claro. Escriben la línea de la fracción. En el numerador pongo 120. Una vez que han escrito la línea de la fracción, escriben 120 por seno de 65. Tengan cuidado que ahí el seno de 65 abrió un paréntesis y lo cierran al paréntesis, porque es el ángulo. Sobre, y ahora en el denominador, escriben el número 113,74. Se posicionan al final de la expresión y cierran el paréntesis grande. Cierran el paréntesis grande acá. Acá van a escribir 120 por el seno de 65 sobre el 113,74. Así van a escribir en la calculadora. Y eso, presiono la tecla igual, y me ha dado 72,97. No sé por qué les daba 43,72, nada que ver. ¿En qué modo estaba en la calculadora? ¿Se han fijado? Sí, 72,97. Si quieren puedo poner 98. ¿Por qué tanta la diferencia? Para lo que me habían dado. Ah, bueno, un número le faltaba. Pero me parecía raro, es el 43,72. Y el 51,16 también, bueno. Entonces alfa nos ha dado 72,98. Prácticamente 73 grados. Prácticamente, chicos. Bien, bueno, como ya conocen alfa y conocen el ángulo gamma, ¿cómo sacan beta? Acá lo voy a escribir. Beta va a ser igual a 180 menos alfa menos gamma. Bien, sí, así. Menos 65 y menos 72,98. Y eso nos da igual, y ya lo sé. Menos 65, menos 100, menos 72,98. Y ya me están escribiendo en el chat la respuesta. Dice que les ha dado 42,02. Perfecto. Sí, así es. 42,02 grados. Y ahí tienen todos los datos del triángulo. Vamos a hacer uno más. Quiero hacer el lado. El que tiene los tres lados. Una vez que ustedes terminen de copiar, me avisan para que pueda correr la pantalla. Les voy dando la clave de la asistencia de hoy. Acá la voy a escribir con azul. Hoy es jueves. 50. No, no es 50, perdón. 5. O. Esa es letra O. Es la letra, ¿no? No es el 0. La letra O. 5. O. X. 8. Z. U.
5, O, X, 8, Z, U. Les doy, sí, reanudo la grabación. Gracias por recordar. Bueno, por el coseno de alfa. Bien, entonces este menos 2 por B por C, que está multiplicando a la expresión, va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado sobre menos 2BC igual al coseno de alfa. Bueno, a ver, hagamos la cuentita. Coseno de alfa igual a 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 10 al cuadrado sobre menos 2 por 8 y por 10. A ver, quiero ver cuánto me da. ¿Cuánto les da? No, pero todo el cociente ya, ¿no? Todo el cociente. 12 al cuadrado, menos 8 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, dividido en menos 2 por 8. Ajá. No, pero este cociente quiero saber cuánto les ha dado. 800. ¿Cuánto? 800. No me puede dar 800 el cociente. Me ha ¿Por qué dado 1, redondeando, digamos. me ha dado un octavo? 0,125, como me he puesto en el chat. ¿Así no les ha dado? Sí. Bueno, entonces, para sacar alfa, hago arco coseno de 0,125. ¿Por qué sabía que no me podía dar 800? Dígame, ¿por qué? Porque tiene que ser un número comprendiente, 0 y 1. Exactamente. A lo sumo, el valor más grande que puede tomar alfa, este valor puede ser 1. El coseno, los valores que están en el círculo trigonométrico están entre menos 1 y 1. 82,82 grados. Perfecto. 82,82 grados. Bien, no sé de dónde, algo el que hizo el 800, algo hizo mal en el cálculo. Entonces, Puede Hizo todo el ser, cálculo diga, de una sola vez. claro, sí, o sea, sí, pueden calcular de una sola vez. El que está canchero con el manejo de la calculadora, sí, de una sola vez, chicos. sí, No, no pues, puso los no, paréntesis. puede ser que capaz que él hizo la resta y ahí lo Sí. dividió en menos 2 por 8 por 10 y puso igual y le daba el resultado solamente de los 800 de abajo, digamos, y no puso igual de vuelta. Puede ser por Claro, eso también. eso, sí. Y aparte de que por ahí tengan en cuidado cuando ustedes trabajan con una sola operación, tengan cuidado acá de ponerle los paréntesis porque tienen ahí un signo menos. Eso tienen que tener cuidado, ¿no? Claro, Tienen que el saber manejar menos bien. 2 quedó Sí. dividiendo solamente lo de la primera parte, digamos, y Claro. después el 8 y el 10 quedaron multiplicando. Multiplicando, exactamente. Puede ser que es eso el error que ha cometido el compañero. Sí. Sí, si se hacen en un solo cálculo, tengan cuidado. Bueno, ya conocemos alfa y conocemos todos los lados. ¿Qué aplicarían? ¿Qué aplicarían? Si ya conocen todos los Teorema del lados, seno. Teorema del teorema del seno. seno. Claro, entonces, acuérdense, en la fórmula del teorema del seno yo la uso como me conviene, de acuerdo a los datos que tengo. Entonces, como yo quiero buscar un ángulo, el seno lo voy a escribir en el numerador. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Entonces voy a escribir seno de alfa sobre A, que vale 12, y el alfa también ya voy a reemplazar, voy a poner 82,82, es igual al seno de gamma, supongamos, igual al seno de gamma, sobre C, sobre 10. Entonces, el seno de gamma me va a quedar igual. Este 10 que está dividiendo va a pasar multiplicando 10 por el seno de 82,82 dividido en 12. Entonces, gamma hacen arco seno, que ya les expliqué cómo lo tenían que hacer, de 10 por el seno de 82,82
dividido en 12. Entonces gamma es igual a, y me dictan ustedes, porque este ejercicio yo le hice una pequeña modificación de ese numerito. Si no, no sale, chicos. A ver, tenemos 10 por el seno de 82, cierro paréntesis, dividido en 12, cierro paréntesis de toda la expresión. Y bueno, según mi calculadora, 50 a ver, quiero ver en el chat. 55,8. Sí, 55,77, que si quieren lo redondeamos, 55,8. Bueno, pongamos 55,8. ¿Sí? Ya tengo gamma. Bueno, me falta beta. Sí, era 55,77, sí. Sí, es redondeado ahí, chicos. Bueno, beta. Beta va a ser igual a 180 menos alfa menos gamma. Y ustedes me dictan el resultado. Por supuesto, va a ser en base a lo que, supongamos, en base a lo que yo tengo ahí en mi pantalla. 180 menos 82,82 menos 55,8. Y ustedes han puesto 55,77. Bueno, ponen ese número, va a modificar un poquito. Bien, ahí me dicen 41,41, otro me dice 41,38, porque es haciendo de acuerdo a los datos que yo tengo ahí escritos en la pantalla. ¿Sí? El 41,41 puede ser, si lo han puesto como al ángulo gamma, como 55,77. Va a variar, pero muy poquito, muy poquito. Bien, y ahí tienen un ejemplo que sería el caso LLL, lado, lado, lado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en el parcial si le dice caso LLL, entiendan a qué se refiere. Pues si dice caso LAL o ala, ángulo, lado, ángulo. Muy bien. ¿Por qué el 41,38, Juan Pablo? Porque yo hice, en base a las cuentas que tengo acá anotado en la pantalla, hice 180 menos 82,82 menos 55,8. Si vos pusiste el ángulo gamma como 55,77, el ángulo beta va a haber una pequeña diferencia. Sería 180 menos 82,82 menos 55,77. Si lo pusieron como 55,77, eso les da 41,41. Es una pequeña diferencia. Bien, sí, así es. Bien, sí, ahí ya lo voy a anotar con colorado si quieren. Tengan en cuenta, si alguno no ha redondeado el ángulo y dice, no, yo lo escribo al ángulo gamma, lo escribo al ángulo gamma como 55,77, cuando voy a calcular beta, sí influye, porque el beta lo estoy calculando en función de ese gamma. Entonces beta, para ese caso, nos va a dar 41,41 grados. ¿Sí? Es una pequeña diferencia, ¿ven? Es muy chiquita. Eso en el caso si han tomado este valor de gamma, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Podemos seguir? Bueno, entonces ustedes recuerden, siempre que tengan triángulos oblicuo-ángulo, vemos qué información tenemos del triángulo, si tengo qué lado, ángulo, y veo si me conviene teorema del seno o teorema del coseno. O como en este ejemplo, donde hemos combinado, hemos trabajado con el teorema del coseno y con el teorema del seno.
Bien, me dicen cuando hayan terminado de copiar, así puedo mover la pantalla para que sigamos con los otros ejercicios. Bien, ¿están chicos? ¿Puedo seguir? Listo, perfecto, Ivana. Vamos al ejercicio siguiente. Profe, Sí, en el parcial van a ser similares así los ejercicios. ya te voy a mostrar cómo que Bien, va a ser buenísimo. seguramente un ejercicio de aplicación, un Gracias. problemita de aplicación. Dice, bueno, ahí tienen ustedes el dibujito del triángulo, realmente uno lo lee así, A, B, C, A, B, C. Bueno, calcula el lado DB, o sea, el lado DB, sabiendo que este es perpendicular a AC. O sea, yo sé, me dan como información que DB es perpendicular al segmento AC. O sea que el ángulo acá es un ángulo de 90 grados. ¿Estamos? Además, alfa, el ángulo alfa mide 15 grados 20 minutos, el ángulo beta completo, todo así, con toda esa apertura, 105 grados 10 minutos, y el segmento AC mide 80 centímetros. Bueno, nuestra incógnita del problema, ¿cuánto mide el segmento DB? ¿Qué harían de acuerdo a la información que tienen? Conozco el ángulo alfa, el ángulo beta y esto que estoy remarcando acá con negro. Esos son datos que yo conozco del problema. Quiero calcular el segmento DB que es perpendicular al segmento AC. ¿Qué aplicarían? Teorema del seno. Ajá, y a ver, ¿cómo? A ver, contame. Yo te escucho.
O sea, me dicen, aplico el teorema del seno y ¿qué calculo? Tengo ángulo, lado y Como A ángulo. sobre seno de A. A ver, vamos de nuevo. Acá, como estamos trabajando con segmentos, acá tengo, esto es el segmento AB, para que este es el segmento BC, y este es el segmento AC, y este es el segmento BD, ¿no? Bueno, a ver, díctame así con el segmento. Este sería AC AC, el segmento AC, sobre sobre B, sobre el beta seno de vendría a ser. beta. Perfecto, sobre el seno de beta. Igual. Sí, igual a qué. Alfa, conozco alfa. Sí, al segmento BC BC ujú, sobre sobre el el seno de seno alfa. de alfa. Bien, lo escribo y ahora voy a reemplazar. Voy a reemplazar, nada más. AC, yo sé que vale 80. El seno de beta, o sea, el seno de 105 grados, 10 minutos, o lo pasan todo a grado, lo mismo, ¿no? Igual a BC, que no sé cuánto vale, pero quizás me haga falta calcularlo, sobre el seno de alfa, que es 15 grados, 20 minutos. Bueno, entonces, de acá despejo BC, el seno que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, BC va a ser igual a 80 por el seno de 15, 20 minutos sobre el seno de 105 grados, 10 minutos. Calculando y me dicen cuánto les da BC. A ver, yo ese no lo calculé porque yo lo había resuelto de otra manera, pero no importa, porque en trigonometría puede haber varias maneras de hacerlo, al ejercicio. 21,9. A ver, ya lo calculo yo también. Y me dice la compañera que le está dando 21,9. Sí, así es, 21,9 centímetros. Bueno, ya conozco el lado BC. Bueno, ¿qué hago? No es lo que me piden, pero por ahí me sirve para el ejercicio. ¿Qué más haría? Ayuda. ¿Puedo calcular este ángulo, el ángulo C? ¿Lo puedo calcular? Sí, se resta 180, los otros dos ángulos conocidos. Bueno, entonces a ese ángulo le llamemos gamma. Con los alumnos, hijo. Gamma va a ser igual a 180 menos alfa menos beta. Estoy trabajando con el triángulo ABC. Hagan la cuenta y me dicen cuánto les da gamma. ¿Cuánto les ha dado, chicos? Dice que les ha dado 59,5, perdón, 53. 59 grados 30 minutos. Bueno, o puede poner como 53, lo mismo, ¿no es cierto? 59,5 o 59 grados 30 minutos. Bueno, 5, lo pongamos así. 59,5. ¿Estamos? Bueno, entonces, de ahí, entonces yo voy a sacar el segmento BD, que es el que me piden. ¿Qué voy a hacer para sacar? Ahí ustedes tienen un triángulo rectángulo, DBC.
DBC es un triángulo rectángulo, porque nosotros teníamos la condición de que esos segmentos son perpendiculares. Entonces, voy a calcular con una razón trigonométrica. ¿Sí? Perdón, se me ha ido la pantalla. Entonces, usando una razón trigonométrica, voy a usar seno. Seno de gamma es igual al cateto opuesto, que en este caso es el DB, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa de este triángulo es el segmento BC que han calculado ustedes ahí. ¿Sí? Que me dijeron acá que calculé. Volvamos al tema del ángulo. El ángulo gamma, ustedes tienen un triángulo ABC, que es el triángulo grande. Bueno, la suma de los ángulos interiores nos da 180. Entonces, si voy a hacer 180 menos alfa, 180 menos beta, obtenés el ángulo gamma, que es el que puse acá. Porque la suma de los ángulos interiores nos da igual a 180. ¿Estamos? De ahí lo saco a gamma. Triángulo grande. Bueno, y entonces ahora reemplazo. De aquí voy a despejar el BD. El DB, que es el que yo quiero conocer cuánto vale. Entonces, BC por el seno de gamma va a ser igual al segmento DB. ¿Cuánto vale BC? BC vale 21,9 por el seno de 59,5. Y eso va a ser igual al segmento DB. Calculadora y hacemos. Ya me están dictando en el chat y me están diciendo que vale 18,86. Sí, perfecto. Así, 18,86. Yo lo había resuelto de otra manera, me ha dado exactamente lo mismo. Centímetro. Ahí si escuchan una vocecita, es mi hijo que anda dando vueltas. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo lo resolví? No, yo simplemente sí saqué el ángulo gamma, eso sí, por la suma de los ángulos interiores, y no había sacado el segmento BC, sino que había sacado el segmento AB. Y entonces trabajé con ese triángulo, con el triángulo rectángulo ADB. Y saqué, usando también teorema de razón trigonométrica, seno. Porque al conocer el segmento AB, conozco la hipotenusa de ese triángulo. Es otra forma, pero es lo mismo. Lo mismo. Bueno, ¿podemos seguir? Vamos al ejercicio 47. ¿Puedo mover la pantalla, chicos? Por mí sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Bien. Vamos al ejercicio 47. Dado el gráfico, calcule el segmento AB sabiendo que BD es la bisectriz por B
y que el ángulo θ es 62,1 grados. ¿Sí? En realidad aquí, yo este dato lo voy a borrar. Hagan de cuenta que no lo tienen eso. ¿Estamos? Lo podemos resolver sin ese dato. No hay ningún problema. ¿Qué quiere decir que es la bisectriz? ¿Qué es la bisectriz por B? ¿Qué quiere decir? ¿Saben lo que es la bisectriz? Alguno debe saber. Alguno debe haber Es escuchado. donde, No, donde corta Ajá, pero ¿qué corta? el triángulo. No me acuerdo. Lo divide, Corta sí. el ángulo en dos partes iguales. Exactamente. Cuando ustedes tienen la bisectriz, ustedes acá tienen 3 ángulos, ¿no es cierto? Entonces pueden tener 3 bisectrices, de acuerdo a cada ángulo. Cuando uno habla de la bisectriz, significa que al ángulo B, a ese ángulo, lo divide en 2 partes iguales. Entonces, si este vale alfa, ¿cuánto vale todo? ¿Cuánto va a valer todo? 2 Este alfa. vale 2 alfa, exactamente. 2 alfa. Va a ser alfa de un lado y alfa del otro lado. La bisectriz lo divide al ángulo B, en este caso, en 2 ángulos iguales. Bueno, conocemos 2 alfa, o lo que a mí me interesa es que de cada lado vale alfa. Eso es lo que a mí me interesa. Que este lado vale alfa y que este lado también vale alfa. Y bueno, y conocemos el ángulo θ. Nosotros necesitamos calcular el segmento AB. Esa es la incógnita. Bueno, ¿qué harían? Yo lo que hice, he calculado este ángulo, he calculado primero alfa. Quiero saber cuánto vale alfa. Para calcular alfa, he calculado este ángulo. A este ángulo lo voy a llamar beta, por ejemplo. Entonces yo sé que beta con θ son suplementarios. Entonces, θ más beta es igual a 180, porque son suplementarios. Entonces, beta es igual a 180 menos θ, que es menos 62,1 grados. Entonces, beta es igual a ¿cuánto? Eso me da 117,9. ¿No es así? Bueno. Sí, profe. Bien, entonces, una vez que yo tengo beta, voy a trabajar con el triángulo. Ustedes escúchenme cómo digo las letras, porque esas son las que forman el triángulo. BDC. Triángulo BDC. La suma de esos ángulos, de los ángulos, ese triángulo también nos da 180. Entonces, yo sé que beta más 2 alfa más alfa me da igual a 180. Estoy trabajando con los ángulos internos del triángulo BDC. Entonces, 3 alfa es igual a 180 menos beta, que era 117,9, perdón. Entonces, acá me queda que 3 alfa es igual a 62,1, que es lo que habíamos obtenido del valor de θ. O sea que alfa es 62,1 dividido en 3. ¿Y cuánto nos da alfa entonces? Nos da 20,7 grados. Bien, una vez que tengo el valor de alfa, voy a trabajar con este triángulo y lo voy a dibujar acá abajo. Voy a trabajar. Ustedes tienen B, esto es B, esto es D, esto es θ, esto es A y esto es alfa. Entonces voy a trabajar con ese triángulo. ¿Por qué? Porque yo sé que esto tiene de longitud 6. Entonces ustedes tienen un lado y 2 ángulos que aplican para conocer el segmento AB. ¿Qué harían? Teorema del seno. Teorema del seno. Entonces sería el segmento AB sobre el seno del ángulo opuesto.
sobre el seno de tita, igual a 6 sobre el seno, me falta este ángulo, sobre el seno de ese ángulo que le vamos a llamar gamma. ¿Cómo lo obtengo a gamma? Haciendo la suma igual a La 180. suma, claro, bien, ya lo voy a calcular, sobre el seno de gamma. Entonces, gamma es igual a 180 menos tita menos alfa. ¿Y eso cuánto nos da? Para que lo pueda calcular. Me faltaba el ángulo ese. Gamma va a ser igual a, entonces hacemos 180 menos 62.1, ya me están diciendo, menos 20.7. Eso me da 97.2. Sí, 97.2. Ese ángulo vale 97 grados, 2. Bien, entonces acá me va a quedar el segmento AB, que es el que queremos determinar, igual a 6 por el seno de tita. El seno de tita era 62,1 sobre el seno de gamma, y esto va a ser seno de 97,2 grados. Entonces AB es igual a, y me dicta. Ya me están diciendo. Me dicen que vale 5,34. Perfecto, sí, así da. 5,34. ¿Qué unidades? No sé, que si tenían centímetros, le pongamos centímetros, no sé, las unidades que tienen. No sé si tenían unidades en problema. No, no decía. Bueno, pongamos ahí la unidad. Sí, ya. Ahí termina el problema. ¿Alguna duda? Vamos al ejercicio 49. ¿Por qué el 6? Porque el 6 te dan como dato. Mira. Mira, el 6 está como dato en el problema. ¿Ves? Está en el dibujo, que el segmento BD vale 6. Por eso el 6. Bien. Ahí ustedes en este ejercicio, por ejemplo, este era el caso ala. Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? En este caso tienen el caso ala. Ángulo, lado, ángulo. ¿Y qué hemos aplicado? Teorema del seno, para encontrar el otro lado. Bien, ¿puedo mover la pantalla? Vamos al ejercicio 49. Ahí me están indicando que ya está. ¿Ya está, chicos, lo demás? Supongo que sí. Bueno, esto lo voy a mover un poquito. Dice, ejercicio 49, una cuerda de 10 pies que hay para medir la longitud entre los puntos A y B en los extremos opuestos de una piscina en forma de riñón, no es lo bastante larga. Se encuentra un tercer punto C, tal que la distancia de A a C es de 10 pies. Se determina que el ángulo ACB, entonces vamos a unir acá, vamos a unir los puntos.
1 y 1. Por supuesto, lo más derechito posible. Y ahí tienen el triángulo. Ahí la voy a unir mejor. Bien, ahí está. Dice que el triángulo ACB. Cuando dice el triángulo ACB, es, acuérdense, en la letra del medio. Es esto. Este es el que está midiendo. ¿Sí? Ese es el ángulo. Ese ángulo mide 115 grados. Y que el ángulo ABC, o sea que está midiendo el ángulo B, el ABC es igual a 35 grados. ¿Sí? Calcule la distancia de A a B. Entonces, el segmento AB es nuestra incógnita del problema. Y tenemos como dato, además, que el segmento AC es igual a 10 pies. Bueno, nosotros conocemos dos de los ángulos del triángulo. Puedo conocer este ángulo, que es el ángulo A. Yo puedo decir, ese es el ángulo BAC. BAC, la letra del medio es la que me indica la que estoy calculando. Ese ángulo, para calcular, lo que tengo que hacer es 180 menos 115 menos 35. Entonces, el ángulo BAC es igual a 30. 30. Bueno, no sé si me hacía falta, pero sí lo calculo. Igual a 30. Bien, tengo todos los ángulos y tengo este lado. ¿Cómo harían para calcular el segmento AB? Es más, ni siquiera... Sí, teorema del seno. Es más, el de 30 grados ni me hacía falta. Pero bueno, no importa. Usamos el teorema del seno. Bien. El segmento AC es igual. El segmento AC es igual al el seno de este ángulo, que este ángulo valía 35, si no me equivoco, ¿sí? El ángulo opuesto, igual al segmento AB, que es el que quiero calcular, sobre el seno del ángulo C, que vale 115. ¿Ven? O sea que el otro no me hacía falta. Entonces, este es el que quiero calcular, lo vamos a despejar. Entonces, despejando, nos queda AC, que es 10 por el seno de 115, dividido en el seno de 35. Eso es igual al segmento AB. Calculadora me dan el resultado. Ya me están Disculpe, diciendo. no es error, profe. ¿Qué No cosa? es seno de 35 por 10 sobre seno de 115. No, ¿vos quién querés despejar? Ah, tiene razón, a ver el que despeja. Claro, a ver el que estoy despejando. ¿Sí? A ver el que estoy despejando. Sí. ¿Cuánto nos da? Y ustedes fíjense que en base a lo que también quiero despejar es cómo lo escribo el teorema del seno. ¿Vieron? Veo cuándo me conviene escribir el seno en el numerador o en el denominador, de acuerdo a lo que me hace falta. Me dicen que les da 15,8. Así es. 15,8 en este caso serían pies. ¿Sí? Porque son las unidades que tenemos ahí en el problema. Sí, perfecto. 15,8. Así es. Bien, vamos al ejercicio 50. Me dice si copiaron y avanzamos. Bueno,
Vamos al ejercicio 50. Por supuesto, cuando esto se quiera mover. Voy a subir. Bueno, yo lo voy a leer el problema y ustedes van a hacer el esquema. Dice, un poste vertical situado sobre una pendiente que forma un ángulo de 7 grados con la horizontal, proyecta hacia abajo de la pendiente una sombra de 36,3 metros de longitud. Los rayos solares inciden sobre el poste con un ángulo de 26 grados respecto de la horizontal. Realiza un esquema del apartado A, apartado B, calcula la longitud del poste. 2 minutos para pensar el esquema y lo resolvemos. Bien, ¿le salió el esquema? Es fundamental para que lo podamos resolver el problema. Patricia, Marcela, ¿lo hizo? Supongo. Bueno, a ver, díctame, Augusto, ¿qué hago? Bien. Un triángulo. Ajá. ¿Qué triángulo? Bueno, la vertical. Este es el poste. El poste, sí. ¿De ahí? Bueno, la línea horizontal está a 7 grados. Bien, entonces yo voy a hacer así. La línea horizontal, ¿por qué? Porque el poste tiene un ángulo de inclinación. No, está horrible, ya voy a hacer bien. Voy a hacer primero el ángulo de inclinación. Porque este está con una pequeña inclinación. Así. Y ahí. Bien. Ese. Y el poste proyecta una sombra de 36,3 metros de longitud. Bien, esta longitud que tenemos acá es de los 36,3 metros. Esta es la sombra. Bien. Ese es el ángulo de inclinación. Los 7 grados, eso que he marcado ahí. Y dice, y los rayos solares inciden sobre el poste con un ángulo de 26 grados respecto de la horizontal. Entonces el sol anda por acá. Y acá tenemos la horizontal. O sea que es un ángulo de depresión. Y marca un ángulo, dice, de 26 grados. Ahí lo marco y llega hasta acá. Y ese ángulo vale 26 grados. ¿Ya? Ahí tengo el esquema de la situación. Bien.
¿Alguna duda? Este es el poste. Y esto es lo que yo quiero calcular. Esa altura, le llamamos H, A, como quieran, esa es la que nosotros queremos calcular. ¿Sí? Calcular la longitud del poste. Ahí tenemos el apartado A. Ahora vamos al apartado B. Bueno, para el apartado B, vamos a seguir trabajando con el dibujo. Si este ángulo vale 26, ustedes acá, esta es paralela con esta. ¿No es cierto? Entonces ustedes tienen rectas paralelas cortadas por una transversal. Entonces este ángulo, que voy a marcar acá con rojo, vale lo mismo que este. Porque tienen rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Sí? Ese ángulo entonces vale 26 grados completo. Dentro de esos 26 grados hay que restarle este chiquitito. 26 grados menos 7, este ángulo vale 19. ¿Me siguen? Yo quería llegar al 19, es lo que me interesa. ¿Me han entendido por qué vale 19? Sí, profe. Porque todo el ángulo completo vale 26. 26 menos este chiquitito me da 19. ¿Sí? Bien. Bueno, y entonces ahí ustedes, si se fijan, este si vale 26 grados, este ángulo es su complementario. Este ángulo es el complemento de 26 grados. Entonces a este ángulo, que le podemos llamar gamma, lo puedo obtener. Gamma es igual a 90 menos 26. Entonces gamma es igual a, ¿cuánto sería? 64. Bien. ¿Y este ángulo cuánto vale? A ese ángulo lo podemos llamar alfa. Bien, perfecto. ¿Cuánto vale alfa? Alfa va a ser igual a 180 menos ¿qué? Los quiero escuchar. Menos 19 menos 64. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Noelia. Ah, Noelia. Bien, bien, Noelia. Sí. Entonces, ¿cuánto va a dar alfa? 97. 97. Perfecto. Vale 97. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo qué pensaba. Digo, bueno, tengo todo de este triángulo. Bueno, digo, miren, coseno de 7 grados es igual. Sí, voy a aplicar el teorema del seno. Pero para aplicar el teorema del seno, si bien yo ya conozco todos los ángulos, pero me está faltando conocer por lo menos un lado. Necesito calcular un lado, por lo menos. Entonces, coseno de 7 grados de este chiquitito es igual al cateto adyacente, que es 36. Voy a trabajar con este triángulo chiquitito, que es un triángulo rectángulo. 36,3 sobre H, no H no, porque ya se llama la hipotenusa, este ya era la hipotenusa, a este le vamos a poner X, sobre X, ¿sí? Sobre, en este caso, que es la hipotenusa. Entonces, X es igual a 36,3 dividido en el coseno de 7. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a mis cuentas, esto me ha dado 36,6. Sí, decime. Pregunta. Profe, disculpe que la interrumpa. ¿De dónde saca el 19? ¿De dónde saco el 19? Porque yo El le dije, 19, ustedes ¿dónde tienen, le sale? porque ustedes tienen dos rectas paralelas, bueno, suponete que esta es paralela, dos rectas paralelas cortadas por una transversal, Sí. ¿no es cierto? Entonces, el ángulo que vos tenés acá, que el de 26 grados, Sí. ¿sí? Miren,
Este ángulo de que vos tenés 26. acá es el de 26 total acá. ¿Estamos? Ah, claro. El mismo que este. Sí, El mismo que este. Alternos externos. Internos. claro, y le quedan 18. Alternos internos se llaman eso. Bueno, entonces pero vos tenías este chiquitito, entonces por eso es que se vale 19. ¿Bien? Eso por el rectas paralelas cortada por una trama. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces yo ya conozco X. Entonces yo ya conozco un lado del triángulo y conozco todos los ángulos. Entonces ahora sí voy a aplicar el teorema de seno, que es lo que me estaban diciendo. Entonces, aplicando el teorema del seno, yo lo voy a escribir. X, el seno de gamma, que es el ángulo opuesto, va a ser igual a H, que es lo que queremos encontrar, sobre el seno de 19. Despejamos H, me queda X por el seno de simplemente reemplazo los datos del problema. X es 36,6. El seno de gamma, y el seno de gamma era 64. Sobre el seno de 64. Y esto es H, la altura del poste. Y eso me da podés calcularlo de nuevo, Hernán. Bien, sí, está mal. Entonces H, ¿cuánto les da, chicos? ¿Cuánto les da H? Según mi calculadora me da 13,25. Bien, sí, eso es. 13,25. Sí, está bien tu Está bien, calculadora. profe, 3,25 da. Bien, por ahí sí, controlen. Siempre ustedes cuando hagan los ejercicios de trigonometría, controlen los resultados. Por ahí un paréntesis, un signo, que pongan mal, ya me modifica. Bien. Vamos al ejercicio 53. Me dicen si está. Profe, Sí. esto es fácil, realmente lo que hay que estudiar realmente son para mí es difícil. Esto es fácil, le dicen ustedes. Para la compañera que me ha preguntado la clave de existencia, 5, O, la letra O, X, 8, Z, U. ¿Esto es fácil decir? Sí, profe, realmente que complica la fórmula y todo eso. O sea, los problemitas en estos ejercicios en hacer el esquema. Si yo hago bien el esquema, voy a poder resolver. Ahí está la dificultad. ¿Puedo mover la pantalla? Sí, profe. Sí, sí, la dificultad es el esquema. Si yo hago bien el esquema, planteo bien el problema. Vamos al ejercicio 53. Me debe haber quedado abajo el enunciado. Acá está. Lo voy a mover un poquito. Dice, desde lo alto de un faro se observan en direcciones opuestas
dos barcos con ángulos. ¿Dónde está? En direcciones opuestas, dos barcos con ángulos de depresión de 16 grados y 37 grados. Si la altura del faro es de 21 metros, apartado A, realiza un esquema de la situación. Apartado B, ¿a qué distancia separa los barcos? Bueno, ya hicimos algo parecido. Claro, el de las ollas. Sí, Este es mucho más sencillo que el anterior. este es más sencillo. Bueno, entonces, supongamos, tenemos el faro. Es que el otro, la dificultad estaba en el ángulo de inclinación. Se observan en direcciones. Yo lo había planteado al faro en el medio. Sí, eso estaba haciendo. Estaba por correrlo al faro, porque vi que no me iba a entrar. Planteo, pongo el faro acá y de ahí ponemos. Supongamos que por acá va a estar uno de los barcos y acá por acá va a andar el otro barco. Entonces, acá ustedes tienen que trazar una horizontal para poder marcar los ángulos de depresión, ¿sí? Entonces, uno mide 16 grados. Ahora lo que yo les pregunto, ¿es el que está más cerca del faro o el que está más lejos? Imagínense, ustedes están mirando un edificio. Si ustedes se acercan al edificio, ¿tienen que inclinar más la cabeza o no? Bien, entonces, supongamos, este es el que está más cerca. ¿Este cuánto vale? ¿Y este cuánto vale? 6. Bueno. ¿Cuánto vale este? El que está más cerca y el que está más lejos. El que está más cerca, 37. El que está más cerca vale 37. Y el otro 16. Y el otro va a valer 16. Así es. Bueno, entonces estos tienen dos horizontales trazados por una transversal. Entonces este vale 37 y este vale 16. Esta altura, que es la altura del faro, vale 21. ¿Sí? Miren, yo le pongo letras. A, B, C. A, B, C, D. Bueno, entonces nosotros sabemos que el segmento DB, que es la altura del faro, vale 21. Nuestra incógnita del problema es la distancia AC. ¿Sí? Es la distancia que hay entre los barcos. ¿Bien? Bueno, ¿qué hacemos? Tienen un triángulo oblicuo ángulo, el ACD, y tienen dos triángulos rectángulos, ABD y BDC. Nos conviene Ahí tenemos sacar AD o DC primero. Bien, me dicen AD o DC. Bueno, ¿cómo hacen? Acá ustedes tienen un ángulo de 90, Yo puedo averiguar cuánto vale este ángulo y cuánto vale ese ángulo. Si me hace falta, lo puedo hacer. Me dicen, a ver, yo lo escucho. Me dicen que saque el segmento AD o que saque el segmento DC. Bueno, ¿qué usarían? Sería 180, ¿verdad? Menos 90, menos 16. Ajá, pero acá tengan en cuenta que ustedes conocen la altura del faro. Y entonces ahí ustedes tienen un triángulo dos triángulos rectángulos. El triángulo ABD y el triángulo BCD. AD es la hipotenusa del triángulo ABD y BC, es la hipotenusa del triángulo BCD. Miren, con una de las razones trigonométricas
seno de 16 es igual al cateto opuesto, que en este caso es la altura del faro, 21, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es el segmento DC. Entonces, el segmento DC, este es un ejercicio combinado, porque tienen triángulo, rectángulo y oblicuo ángulo, ¿no? Entonces, DC va a ser igual a 21 dividido en el seno de 16 grados. ¿Cuánto nos da DC? $76,18. 76,18. Perfecto. Metros. Bueno. Sí, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué haríamos? Aplicaría teorema del seno. Primero voy a averiguar, voy a averiguar cuánto vale todo este ángulo. ¿Sí? Todo ese ángulo que le vamos a llamar gamma. Gamma va a ser igual a 180 menos 37 menos 16. Entonces gamma es igual a 127, me dicen, ¿así es? Bien. Bueno, y entonces por el teorema del seno voy a plantear. Yo quiero encontrar la distancia AC. Entonces voy a escribir AC sobre el seno de gamma, o sea, sobre el seno de 127, igual al segmento DC, que ya sabemos que vale 76,18, dividido en el seno del ángulo opuesto a ese lado, que es seno de 37. Entonces, AC es igual a 76,18 por el seno de 127, dividido en el seno de 37. Y ahí me dictan cuánto vale AC. Bien, según mis cálculos, y a ver, quiero ver si coincide con lo del chat. Bien, dice 101,09. Sí, 101. La distancia que hay entre los barcos es de 101 metros. ¿Sí? La distancia entre los barcos es de 101 metros. Bien, eso es todo, chicos, por hoy. Detengo la grabación. Mañana vamos a empezar con ecuaciones.